comentábamos antes es ya el que concluye el estudio del procedimiento en primera y única instancia, ¿no? Ya nos habla de la demanda y contestación, nos habla ya de las alegaciones previas, que esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque a veces nos confundimos con estas alegaciones previas. La prueba, vista y conclusiones, la sentencia y otros modos de terminación del procedimiento. Básicamente aquí lo que vamos a ver es el allanamiento, el desistimiento y la satisfacción extraprocesal, que es, digamos, la forma de terminar casi cualquier proceso. Hay una peculiaridad en contencioso administrativo, pero no tiene ningún tipo de dificultad. Entonces, vamos allá si queréis. La demanda, bueno, pues evidentemente la fase de alegaciones, digo yo aquí, ya lo comentábamos el otro día, la fase de alegaciones en todo tipo de procesos está formado por los actos de alegación, que son la demanda, la contestación, la reconvención si se produce, aquí estamos en contencioso administrativo, no es posible, y la contestación a la reconvención. Eso sería de modo general en el proceso civil, y en contencioso administrativo, pues sería el escrito de interposición del recurso, el escrito de demanda y el escrito de contestación a la demanda. Una vez recibido el expediente administrativo, que fue en lo que nos quedamos el otro día, bueno, pues el juzgado tribunal y comprobados en su caso o completados los emplazamientos, se entrega el expediente administrativo al recurrente para que deduzca demanda en el plazo de 20 días, salvo que concurran algunos de los supuestos de inadmisión que también hemos estudiado, se dará cuenta pues al tribunal para que resuelva, ¿no? Una peculiaridad, dice, la demanda se formulará simultáneamente por todos los recurrentes, es decir, por todos los demandantes contenciosos administrativos, aunque no actuasen bajo una misma representación y defensa, ¿no? Interposición de la demanda sin expediente. Esto es un poco lo que yo quería que nos fijemos, ¿no? ¿Es posible interponer la demanda sin que la parte recurrente se le haya entregado el expediente administrativo porque no se ha recibido en el juzgado? La respuesta es sí, dice la ley. La parte recurrente podrá pedir por sí o a iniciativa del letrado de justicia, es decir, el letrado puede decir, bueno, no se ha recibido el expediente, transcurrido con exceso el plazo, ¿quieren ustedes presentar demanda? ¿Y por qué esto es posible? Esto es posible porque, de modo general, el recurrente contencioso administrativo ya tiene toda la documentación necesaria. Lógicamente, los actos administrativos son escritos. En consecuencia, de todo escrito que ha presentado el recurrente ha de tener copia y de toda contestación que ha hecho la administración ha de tener copia. Bien es verdad que hay algunos informes que obran en los expedientes administrativos que esos no se suele tener copia, pero incluso la administración también a veces incluso no los manda. Pero bueno, entonces al tener toda la documentación ya, el expediente administrativo pues a veces es menos importante tenerlo. Entonces se puede formular, perdón, se puede formular la demanda, sí, sin tener a la vista el expediente administrativo porque no se ha recibido. Entonces dice el segundo párrafo, si después de que la parte demandante hubiera usado el derecho establecido en la parte anterior, es decir, formulara la demanda sin tener el expediente administrativo, el letrado pondrá cuando se reciba el expediente administrativo, lo pondrá de manifiesto a las demandantes y en su caso a las demandadas por plazo común de 10 días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas. Entonces, ¿qué son las alegaciones complementarias? Pues son aquellas alegaciones que se realizan en el plazo de 10 días por las partes recurrentes y también recurridas, aquí evidentemente de diferentes a la administración, aquellas alegaciones que se producen en el plazo de 10 días cuando se ha efectuado la demanda, cuando se ha, hemos interpuesto la demanda sin tener el expediente administrativo porque no se ha recibido en el juzgado. Este sería el concepto, ¿vale? Esta sería un poco la idea, un poco para que lo tengamos así a efectos de una pregunta del tercero. Bueno, aquí simplemente pues leemos aquellas cuestiones que con nota al pie que yo intento aclarar. Caducidad del recurso, lógicamente, si la demanda no se presenta dentro del plazo de 20 días, que es el plazo conferido de presentación, el juzgado o sala pues declarará por auto la caducidad del recurso, ¿no? Aquí fijémonos que el 52 entiendo que dice por auto,
¿vale? No obstante, se admitirá el escrito de demanda y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día en que se notifique dicho auto. Y el 128 no dice auto, el 128 dice resolución, si la memoria no me falla. Y esta es una peculiaridad del proceso contencioso administrativo que tenemos que tener en cuenta. De modo general, bueno, pues si precluye el plazo para la presentación de la demanda, pues no se admitirá la demanda. Pero este 128 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa nos dice precisamente esto. Se admitirá el escrito de demanda y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día en que se notifica la resolución, digamos, teniendo por precluido el plazo, teniendo por caducado el recurso. La licencia. Exactamente, sí, dice resolución. Es lo que pasa que este 52 dice auto. Entonces, yo creo que se ha quedado ahí esto del auto y yo lo pongo. El 128 dice resolución. ¿Vale? Simplemente un poco que lo tengamos en cuenta, pero más que lo del auto y la resolución, que también lo de la posibilidad, claro, imaginémonos el siguiente supuesto, se confiere traslado para la demanda, pues no sé, el día 1 de abril. Resulta que son 20 días, como todo el mundo sabe, y el día 13 de julio, transcurridos pues 3 meses, resulta que se notifica la resolución, digamos, teniendo por caducado el recurso. Si ese mismo día se presenta el escrito de demanda, debe admitirse. Esto tenemos que conocerlo a efectos, simplemente, no entiendo muy bien el porqué, pero está en ese artículo y hemos de saberlo también a efectos de un caso práctico de que nos lo pregunten. ¿Vale? Forma de la demanda, subsanación. Bueno, pues evidentemente la demanda es la misma de siempre, ¿no? 399, si queréis, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde básicamente se regula todas estas cuestiones. El 56 de la Ley de la Jurisdicción, hechos, fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, ¿vale? Evidentemente, el actor podrá pedir por otro sí, bueno, que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento previa, prueba, ni vista ni conclusiones. Bueno, esto lógicamente estamos en contencioso administrativo, imaginémonos un recurso contra una disposición general, pues lógicamente no hay nada que probar. Evidentemente, si se trata de un recurso frente a una sanción disciplinaria a un funcionario público, que son un poco los que vemos nosotros, pues sí, ahí suele proponerse y practicarse prueba. Dice, el letrado examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas en un plazo no superior a 10 días. Aquí en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sí establece este plazo de 10 días. Realizada la subsanación, admite la demanda. En otro caso, da cuenta al juez para que resuelva lo que proceda en derecho. Lo mismo que en civil. Documentos necesarios, pues el 56. Lógicamente acompañarán los documentos en que los que directamente funden su derecho y si no obraren en su poder designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren. Básicamente esto lo dice la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que tendríamos que tener en cuenta la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que no será necesario presentar en el procedimiento administrativo pues, aquellos documentos que obren en poder de la Administración, ¿no? Después de la demanda y la contestación, no se admitirán a las partes otros documentos en los que se hallen algunos de los casos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Podrá apartar los documentos, además, que tengan por objeto desvirtuar las alegaciones efectuadas de contrario. Cuantía del recurso. Vale, en la cuantía del recurso quizás conviene pararse un poco más porque es un poco lioso. No creo yo que no se vayan a meter mucho, pero bueno, es la única cosita que podemos tener, ¿no? Y sobre todo porque no está bien regulado, no es que no esté bien regulado, no está bien expresado, más regulado sí, ¿no? Dice la norma, la cuantía de recursos, digo yo en el párrafo primero, es importante. Es importante, a lo mejor ahora ya menos con el recurso de casación que se ha establecido ahora, pero sí sigue siendo importante. Entonces, es importante a efectos de recurso. Digo yo en el párrafo segundo, el letrado fijará la cuantía del recurso una vez formulados los escritos de demanda y contestación en los que las partes podrán exponer por medio de otros sí su parecer al respecto. De este párrafo se deduce que la parte demandante tiene que exponer cuál es la cuantía del recurso en su escrito de demanda. Y la parte demandada en el escrito de contestación tiene que igualmente hacer mención a esta cuestión. Cuando así no se hiciere, dice, el letrado de administración de justicia requerirá al demandante para que fije la cuantía concediéndole un plazo no superior a 10 días. Es decir,
Para que subsane esta falta, el letrado de Justicia le concede 10 días, transcurrido el cual, sin haber realizado, se estará a la que fije el letrado. La parte demandante no fija la cuantía de recursos, ni siquiera el plazo de subsanación que se le ha dado, será el letrado el que la fije, pero dice previa audiencia del demandado. Es decir, le da el traslado al demandado. Oiga, habida cuenta que la parte demandante no establece nada sobre esta cuestión, indique usted cuál entiende que es la cuantía del recurso, ¿no? Esta sería un poco la idea. Y aquí ahora, en los 41 y 42 de la Ley de la Jurisdicción, que nos establecen unos criterios de determinación. Bueno, yo creo que en gestión pueden hacer algún tipo de preguntas sobre esto. Mi respuesta es sí. En tramitación y auxilio lo dudo mucho, ¿no? Bueno, la cuantía del recurso vendrá determinada por el valor económico de la pretensión. Esto es evidente. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos y no la suma de todos. Son 4 funcionarios públicos, siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil de comprender, y reclaman pues cada uno el valor, yo qué sé, de un trienio. Muy bien, pues no es la suma de la cuantía de las pretensiones. Bien, en los supuestos de acumulación o ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquellas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación. Es decir, si tenemos 3 pretensiones acumuladas, una de ellas es de 28.000 euros, otra de ellas es de 31 y otra de ellas es de 750.000 euros. Evidentemente, ¿podría interponerse recurso de apelación frente a la pretensión cuya cuantía es 28.000 euros? La respuesta es no, porque se exige que sean un mínimo de 30.000. Por eso he puesto en la segunda cuantía 31, creo que he dicho, porque ahí sí que cabría en principio apelación, ¿vale? Y tendríamos un poco que ver eso, que no se comunican, es decir, cabe apelación, o en su caso casación, contra la pretensión que reúna los requisitos, no porque vayan acumuladas, cabe contra todas. ¿Vale? Especialidades. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación civil. Fijémonos también aquí algunas especialidades. Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá el contenido económico del mismo. Anulación del acto, contenido económico del mismo, por lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos. Sabemos que la administración es muy dada, si usted no paga pues el 10% de recargo o lo que sea, ¿no? Vale, pero no los recargos, las costas, ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de estos fuera de importe superior a aquel, excepto que cualquiera de estos conceptos sea superior al principal. Al contenido económico del acto. B. Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía se determinará del siguiente modo. Primero, por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la reclamación lo hubiere rechazado totalmente en vía administrativa. Segundo, por la diferencia entre el objeto de la reclamación y el acto que motivó el recurso si la administración hubiera reconocido parcialmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Es decir, si reclamas 100 y te reconocen 70, pues entonces estamos que la pretensión sería 30, ¿no? Se reputarán en cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales y los instrumentos de planeamiento urbanístico que se refieran a funcionarios públicos, los que se refieran a funcionarios públicos, cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica o así como aquellos que junto a pretensiones que sí puedan ser evaluables se acumulan otras que no son susceptibles de tal valoración. Esto sí podría ser una pregunta de examen, que era lo que estaba pensando cuando lo decía, sí. Por ejemplo, funcionarios públicos, que es un poco lo que yo siempre, cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica. Quiero que se me reconozca pues un grado, un nivel, etcétera, ¿no?
aunque eso incluso también podría valorarse en su caso. También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos en materia de seguridad social que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de prestaciones, incapacidad laboral, afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Este sería un poco entonces cómo se determina la cuantía en contencioso administrativo. Y ahora viene el trámite este que yo decía que es un poco... Bueno, cuando el demandado no estuviera de acuerdo, continuando con lo anteriormente dicho, cuando el demandado no estuviera de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, recordad que tienen la obligación de manifestar sobre lo que a su derecho procede, tanto en la demanda cuanto en la contestación a la demanda. Y dice, si el demandante no lo hiciera, el letrado de justicia le dará 10 días para que subsane. Si no subsana y no establece la cuantía que a su juicio debe tener la demanda, la fijará el letrado previa audiencia del demandado. ¿Lo recordemos? ¿Lo recordamos? Entonces aquí estamos en el trámite que establece la ley. Cuando el demandado no estuviera de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito en 10 días, resolviendo el letrado lo que estime procedente. En este caso, y esto es lo que difiere en contencioso administrativo, en este caso el juez o tribunal en la sentencia resolverá definitivamente la cuestión. Es decir, si el demandado no está de acuerdo con la cuantía fijada por el letrado de justicia, el juez, de modo general, antes de entrar en el fondo del asunto, establece cuál es la concreta cuantía en sentencia del pleito. ¿Vale? La parte perjudicada por la resolución no podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía si por causa de esta no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera el recurso de unificación para la doctrina o el de apelación. El recurso de casación para la unificación de la doctrina ya no existe. El interés de ley y unificación de la doctrina ya no existe. Me preguntaba una compañera el otro día, bueno, y la sección esa del artículo 61 de la ley orgánica, yo entiendo que está derogada de facto, porque si no existe el recurso, no existirá la sección para resolverlo. ¿Vale? Bien, entonces, recurso de casación o de apelación. Y esto hemos de entender lo que significa este párrafo, si queréis. Vamos a ver, si resulta que el juez entiende que la cuantía del pleito son 29.900 euros. Entonces, contra la sentencia que se dicte, no procederá recurso de apelación. Entonces, cuando se presente el escrito de recurso de apelación contra esa sentencia en su caso, se denegará la admisión a trámite del mismo. Entonces, la parte perjudicada por la resolución podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía del pleito. Claro, no puedo presentar el recurso, no me admiten el recurso porque yo entendiendo que la cuantía del pleito son 31.000 euros, el juez dice que son 29.000, no me lo admite. Entonces quiero que se revise si el juez está en lo cierto cuando establece la cuantía en esa cantidad. Entonces puede interponer recurso de queja. Yo creo que tampoco tiene, perdón, no de queja, puede interponer recurso de queja contra el auto que no me admite a trámite el recurso de apelación. Y si lo admite, si se admite la queja, ya se le ordena al juez acuo que admita la apelación. Digo yo aquí, bueno, no se admite recurso alguno contra el decreto de fijación de la cuantía, pese a lo cual el recurso de queja, si no se admitiera la apelación o la casación, se podrá fundar en la indebida determinación de la misma, ¿no? Bueno. Solicitud de complemento del expediente administrativo, esto ya no tiene nada. Si el expediente no está completo a juicio de las partes, pues podrán solicitar que dentro del plazo para formular demanda o contestación, bueno, pues se reclame completo. Produce la suspensión del plazo de 20 días para la formulación de la demanda o la contestación. Dice la ley que, bueno, el resolver sobre esta cuestión corresponde al letrado. ¿Vale? No hay mucho más. Vale. Contestación a la demanda. Bueno, lógicamente estamos en lo mismo que antes, ¿no? Se hará traslado una vez ya presentada la demanda, se da traslado con entrega del expediente a la demandada para que conteste a la demanda en el plazo de 20 días igualmente.
Bueno, presentación de la demanda con anterioridad a la remisión del expediente. Bueno, esto ya lo hemos comentado, pero aquí hay una peculiaridad. Se emplazará a la administración demandada para contestar, pero apercibiéndole que no se admitirá la contestación a la demanda si no va acompañada de dicho expediente. Orden de contestación a la demanda en el supuesto de que existen varios demandados, también puede ser una pregunta examen, ¿no? Dice, cuando vienen en principio la contestación se formulará en primer término por la administración demandada y cuando vienen de hacerlo, pues otros demandados y aunque no actuaren bajo la misma defensa y representación, se formulará la contestación de forma simultánea. En este caso no se entrega el expediente, sino que se pone de manifiesto en la oficina judicial. Vale, esto ya como sabemos tiene menor entidad porque todo está informatizado y entonces pues, ¿no? Vale, supuesto en que la administración estima que la resolución recurrida no se ajusta a derecho. Bueno, claro, aquí sí la propia administración dice que la resolución recurrida no se ajusta a derecho, básicamente pues está reconociendo, digamos, el buen derecho, por decirlo así, del recurrente. Entonces, lo que dice la ley, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de 20 días para comunicar su parecer razonado a la administración de la que depende. Es decir, si el abogado del Estado estima que efectivamente la resolución que se combate no es ajustada a derecho, pues solicitará un plazo de suspensión del proceso de 20 días para decirle a la administración, oiga, es que la resolución esta no se ajusta a derecho, ¿no? Supuesto aunque el demandado fuera una entidad local y no se hubiera personado en el proceso. Vale, aquí también se tiene una especial deferencia con la administración local como consecuencia de los pocos medios y demás, aunque recordemos que las diputaciones provinciales pues actúan en nombre de las entidades locales, ¿no? Dice, si la administración demandada fuera una entidad local y no se hubiera personado, pese a haber sido emplazado, se le dará no obstante traslado de la demanda para que en el plazo de 20 días pueda designar representante de juicio y comunicar al órgano judicial por escrito, es decir, se le da la posibilidad de que la conteste por escrito la demanda, por los que estimar improcedente la pretensión del actor. Es decir, el ayuntamiento de no sé dónde pues manda un escrito al juzgado en lugar de contestar a la demanda. ¿Vale? Bueno, poco más tendremos que decir. Alegaciones previas es un poquito ya lo que hemos dicho, ¿no? Dispone que las partes demandadas podrán alegar dentro de los 5 primeros días del plazo para contestar a la demanda los motivos por los que pudieran determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el 69. Cuidado, no confundamos las alegaciones previas con las alegaciones complementarias de las que hablábamos antes. Son alegaciones previas. Son estas que ahora vamos a comentar y las alegaciones complementarias son aquellas que se formulan cuando se ha presentado la demanda sin tener a la vista el expediente administrativo, el plazo de 10 días que comentaba. Vale. Bueno, no hay mucho más. En 5 días de los 20 para contestar a la demanda se pueden alegar aquellos motivos por los que se entiende que el recurso no debe ser admitido, incompetencia del órgano jurisdiccional, inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el 69, etcétera, ¿no? La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso de alguna de sus pretensiones, bueno, básicamente que el juzgado carece de jurisdicción, que la parte, bueno, pues persona incapaz, este tipo de palabras no debemos utilizarlas, no debidamente representada o no legitimada, que tuviera por objeto disposiciones o actos no susceptibles de recurso, que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia y hubiera presentado el juicio inicial del proceso fuera de plazo. Serían estas alegaciones, estos motivos de alegación previa. Plazo para contestar a la petición. El escrito de alegaciones debe presentarse, ya lo hemos dicho, en los primeros 5 días del plazo para contestar a la demanda. Es un procedimiento incidental que nos lleva a la ley de enjuiciamiento civil. El letrado da traslado por 5 días al actor, se puede subsanar el defecto si fuera procedente en el plazo de 10 días, y digo yo aquí que la mayor parte de los defectos encontrados, ¿no?, los motivos de inadmisibilidad no serán subsanables, pero bueno, la ley prevé que se pueda subsanar en su caso. Evacuado el traslado, se seguirá el trámite de incidentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 393 y siguientes. Echarle un vistacillo, ya que llegamos aquí, al trámite de incidentes también. Son pues hasta 4 o 5 artículos tampoco.
Resolución. Bueno, el auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste. Sin embargo, las causas que pudieran dar lugar a la inadmisibilidad pueden reproducirse en el escrito de contestación a la demanda. El autoestimatorio declarará, lógicamente, la inadmisibilidad del recurso y una vez firme, el letrado pues, devolverá el expediente. Y aquí pues ya se nos explica, bueno, si se hubiera declarado falta de jurisdicción, es decir, la palabra jurisdicción aquí está utilizada de un modo, si se hubiera estimado que el orden jurisdiccional contencioso administrativo no es el competente, indicará el concreto orden jurisdiccional que se estime competente, el social o el civil. Si hubiera declarado falta de competencia, se remitirán las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que se siga ante él el curso del proceso. Por ejemplo, no es competente el juzgado de lo contencioso de Alicante, sino que lo es el de Elche. Se remite. ¿Vale? Si la competencia corresponde a un tribunal superior en grado, por ejemplo, el TSJ, exposición razonada. Y poco más. Fase probatoria, inexistencia o exclusión de la fase probatoria. Ya hemos dicho que el recurso se puede fallar sin que necesidad de recibirse de prueba. Bueno, no hay mucho más. Esto ya es quizás menos, no menos importante, sino que tiene menos dificultad. Prueba a instancia de parte, lógicamente, pues se podrá pedir el recibimiento a prueba por medio de otro sí, en los escritos de demanda y contestación, en los de alegaciones complementarias, aquellas que se hacían sin tener a la vista el expediente, y lógicamente se establecerán los medios de prueba que se propongan. Bueno, lógicamente, no hay mucho que comentar aquí. Y alguna modificación que ha habido, pues ya lo pongo también un poco de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procesos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación. Bueno, prueba de oficio, puede acordarse prueba de oficio también, lógicamente. Bueno, no hay mucho más. Proposición y práctica de pruebas, 30 días. Se podrán aportar al proceso aquellas pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la proponente. Forma de practicar las pruebas, pues de modo general nos remite, como siempre, pues a la ley de enjuiciamiento civil, que es la que debemos conocer con mayor soltura. Y aproveché para decir que para esta semana precisamente viene en la prueba en el proceso ordinario, que son los artículos estos que decimos aquí, 281, 386. Bueno, y aquí ya nos dice algunas cosas que ya no se compadecen debidamente con lo acordado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordad que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es anterior a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 98, 2000, 2001. En consecuencia, pues ya la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece, pone como especialidad aquello que luego establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, no hay mucho más. Lo leemos, ¿de acuerdo? No quiero tampoco cansaros en demasía porque no tiene nada. Diligencias de prueba acordadas por el tribunal, las diligencias finales, que se llamarían en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues aquí lo mismo sucede. Y sí que me voy a parar, pero también mínimamente, vista y conclusiones, en otros medios de terminación del procedimiento, porque bueno, hay una peculiaridad que quiero comentar. Vista y conclusiones, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites. Si se solicita vista, se formula por medio de otro sí, y el letrado proveerá, el letrado de justicia proveerá lo de que de consuno acuerden las partes. En otro caso, solo se acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones cuando lo solicite el demandante o cuando habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el tribunal de acordar prueba de oficio. Si las partes no formulan el solicitud, el juez o tribunal podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas. Señalamiento. 182, que ya lo hemos visto en multitud de ocasiones. Documentación de la vista, también lo hemos visto en multitud de ocasiones.
Podría ser una pregunta esta del tercer ejercicio, lo de cómo se documenta la vista. Pues hombre, ahora que están los letrados de la Administración de Justicia o estaban en pie de guerra, pues pudiera ser, ¿eh? Echarle un vistacillo porque no tiene nada. Aquí, bueno, lo que se dice es que el letrado deberá custodiar el documento electrónico. Hay una sentencia que es maravillosa, recientemente dictada, que, bueno, las partes podrán pedir copia, ¿no? Siempre que se cuente con los medios necesarios, el letrado garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad. En este caso, no se requiere que el señor letrado esté en la vista, salvo que lo hubieran solicitado las partes con al menos 2 días de antelación a la celebración de la vista o que, excepcionalmente, el señor letrado así lo considere, ¿no? Atendiendo a la complejidad del asunto, al número de las naturalezas, etcétera, bueno, pues evidentemente el letrado extenderá acta sucinta de los términos previstos en el apartado siguiente, que es el que nos dice cuándo no funcionan los mecanismos de garantía, es decir, cuándo no funciona el sistema de grabación. El letrado deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de la grabación, asistencia, circunstancias e incidentes, y a esta diligencia, este acta, se acompañarán los soportes de grabación de las sesiones. Cuando los medios no se pudieran utilizar, entonces el letrado extenderá el acta manuscrita, el acta de cada sesión. Manuscrita lo hacíamos antes. Ahora ya no se puede hacer manuscrita. Recogiendo bueno, pues todas las alegaciones, las incidencias y las reclamaciones producidas. El acta se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita. Teníamos mala letra. Entonces, pues, bueno, bromas aparte, pues no hay mucho más que alegaciones escritas, lógicamente, en 10 días. Y pleito concluso para sentencia. Sentencia en 10 días, también nuevamente. Y opciones de fallo. Bueno, pues las opciones de fallo pues serían la inadmisibilidad del recurso y la estimación y desestimación del recurso. Aquí, por favor, si alguien tiene alguna duda sobre lo que es la inadmisibilidad, lo que es la estimación o lo que es la desestimación, sobre todo la inadmisibilidad y la desestimación, que me lo comente y lo decimos. Pero básicamente en la inadmisibilidad, si se inadmite el recurso, no se entra a resolver sobre el fondo del asunto, mientras que si se desestima, sí. Supuestos de inadmisibilidad, los de siempre. Carezca de jurisdicción el juzgado. Si hubiera interpuesto por persona incapaz no debidamente representada o legitimada. Aquí la palabra incapaz debemos de cambiarla por persona necesitada de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Que tuviera por objeto actos o disposiciones no susceptibles de impugnación, si es que ya lo hemos dicho, cosa juzgado litis pendencia, o que se hubiera presentado fuera de plazo. ¿Vale? Estimación y desestimación. ¿Cuándo estima? Pues hombre, cuando se ajusten a derecho. Al revés, desestima cuando el acto administrativo, la disposición, bueno, pues, o lo que sea, la actividad administrativa impugnable, estamos diciendo, se desestima, se ajuste a derecho. Por el contrario, estimará, sí, lógicamente, lo repito, porque se desestima cuando la actividad administrativa impugnable se ajusta a derecho. Eso se desestima. Si lógicamente se estima el recurso, es que el acto administrativo no es acorde a derecho. ¿Vale? Y otros medios de determinación, y con esto concluimos. Aquí hablamos en primer término del desestimiento. Desestimiento es una declaración de voluntad del actor. Recordemos que de modo general en el proceso contencioso administrativo el actor es un administrado y el demandado es la administración. Entonces, declaración de voluntad del actor por la que abandona la acción, pero sin renunciar al derecho material ni a las pretensiones ejercitadas que se pueden reiterar mientras no prescriba el derecho. Esto es aquí en contencioso administrativo y en cualquier otro orden jurisdiccional. Por eso la ley de enjuiciamiento civil establece que el desestimiento es recepticio, deberá ser recibido por el demandado. Pero, bueno, poco más tendríamos que decir. El recurrente podrá desistir en cualquier momento. El desistimiento lo puede realizar la parte interesada por sí misma, sin necesidad de especiales requerimientos.
Para el desistimiento del representante cuyo produzca sus efectos será necesario que lo ratifique el poder dante. En tercer lugar, en el caso de que la que desista sea la administración, es decir, estamos diciendo cuando la administración es demandante, habrá de presentar además testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por la ley, cuando la administración es demandante. Y tramitación, se da traslado a las demás partes y en los supuestos de acción popular también al Ministerio Fiscal por plazo de 5 días. Si hay conformidad, pues no hay ningún problema. El letrado de Administración de Justicia ha de editar un decreto en el que se da por concluso el procedimiento ordenando el archivo de las actuaciones. Pero si las partes se oponen o el mismo letrado aprecia que puede existir un daño para el interés público, da cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo que procede con respecto, bueno, pues a la aceptación del desistimiento y el archivo, ¿no? Si fueren varios los recurrentes y solo algunos de ellos desisten, lógicamente el pleito continuará con respecto a los demás. Fijémonos que dice una cosa aquí: el desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas del recurrente, por lo que se seguirán las reglas generales para su imposición, el artículo 139, el principio objetivo del vencimiento. Luego, cuando estudiemos el procedimiento abreviado, os comentaré también lo que dice en relación con las costas. Y bueno, desistido, bueno, pues el letrado declarará terminado el procedimiento si se desiste un recurso. Necesaria condena en costas, ya lo hemos dicho. Supuesto singular, reconocimiento en vía administrativa. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que la administración pues sigue, la actividad administrativa sigue funcionando y dice: cuando se hubiera desistido del recurso por causa de que la administración ha recurrido totalmente en vía administrativa a las pretensiones del demandante y después la administración dicte un nuevo acto revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase. Y esta es la peculiaridad contenciosa administrativa. Podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase. No se inicia un nuevo procedimiento. No se obliga por ello, digo yo aquí, a iniciar un nuevo procedimiento desde el principio, sino que se reanuda el ya iniciado. Esto es lo que dice la ley con respecto al requerimiento. Con respecto al allanamiento, bueno, ya sabemos que el allanamiento es el comportamiento del demandado, es una actividad propia del demandado. El allanamiento siempre, como digo yo aquí, bueno, pues es cuando la parte demandada reconoce en todo o en parte las pretensiones del actor, ¿no? Aquí lo que se nos establece, lógicamente, cuando se allana la administración, será necesario que lo ratifique el poder dante, autorizado por su procurador. Bueno, pues aquí hay mucho más que decir, ¿no? No hay una regulación tan específica en el allanamiento como en el desistimiento. Bueno, si la pretensión del actor supone una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, el juez tendrá que efectuar un traslado a las partes de los motivos que pueden llevar a oponerse el allanamiento. Tras esto, dictará sentencia ajustada a derecho, con lo cual lo que nos viene a decir que el allanamiento no conculca al juez. Y la satisfacción extraprocesal es un poco lo mismo que el reconocimiento en vía administrativa que antes decíamos, ¿no? La satisfacción extraprocesal es aquella que se produce al margen del proceso. Reconocimiento en vía administrativa: si yo estoy reclamando que se me reconozca un derecho y la administración dicta un acto administrativo reconociéndome ese derecho, pues extraprocesalmente se produce la satisfacción. ¿Vale? No tenemos más que decir aquí. La tramitación, bueno, simplemente cuando conste con toda claridad el reconocimiento de las peticiones, es total y definitivo, bueno, pues el trámite será el siguiente. Se comunica al órgano jurisdiccional: oiga, que me han reconocido ya en vía administrativa las pretensiones. El letrado manda ir a las partes, o sea, da traslado por 5 días, y una vez he comprobado esto, pues se dicta auto por el que se declara finalizado el procedimiento, excepto que se conculque manifiestamente el ordenamiento jurídico. Entonces se dicta la sentencia que proceda. Y aquí tendríamos también, bueno, pues otra peculiaridad como la de antes. Si una vez, digamos, reconocido extraprocesalmente las pretensiones del actor y hay un acto administrativo revocatorio de ese reconocimiento, pues se podrá continuar el procedimiento en el estado en que se encontrare.
Esta sería la diferencia. Y en relación con la conciliación, bueno, pues la conciliación con la administración siempre es muy complicada. En la administración no suele conciliarse más que nada porque lleva un trámite, el abogado del Estado que está allí, pues lleva un trámite que no. Ya hemos dicho antes que en el caso de que el abogado entienda que el acto administrativo es contrario a derecho, pedirá la suspensión y un plazo de 20 días para ponerlo en conocimiento de la administración de la que depende, ¿no? Bueno, no hay mucho más, ¿eh? Una vez formulada la demanda y la contestación, somete a la consideración de las partes, al reconocimiento de los hechos, la posibilidad de alcanzar un acuerdo, no suspende el curso del proceso y si las partes llegan a un acuerdo que supone la desaparición de la controversia, el juez dictará auto dando por terminado el proceso siempre que lo acordado no fuese manifiestamente contrario a derecho. ¿Vale? Como vemos, esto no tiene mucha dificultad. Entonces, aprovechemos para repasar, si queréis, los temas 26 y 27, que esos sí son dificultosos, y ponernos un poco al día aquellas compañeras que no lo estén, que no, porque luego vamos, ya cuando vengamos de Semana Santa, la semana que viene, que tampoco, pues ya